Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de la vida de Felipe II de España, a menudo denominado Felipe el Prudente. Nuestro viaje histórico nos guiará a través de los numerosos logros, desafíos y momentos fundamentales que marcaron el reinado de este legendario monarca, convirtiéndolo en uno de los reyes más influyentes de la historia de Europa. Entonces, entramos en el reino del pasado y profundicemos en la vida de esta notable figura. Felipe II nació en el año 1527 como hijo del emperador Carlos V e Isabel de Portugal, elevándolo así a una posición de gran poder desde el comienzo mismo de su vida. Sus primeros años, sin embargo, no los pasó profusamente como se podría suponer para una descendencia real. La educación de Felipe se caracterizó por un régimen estricto, perfeccionando en él los valores de disciplina, frugalidad y perseverancia, que en años posteriores definirían su reinado. En medio de las crecientes complejidades políticas en Europa, Felipe estaba casado con María Tudor, un movimiento significativo que no solo cristalizó su lugar en el trono británico sino que también le prestó el título de rey de Inglaterra. Sin embargo, cuando fue coronado, María ya estaba ocupada por enfermedades, lo que limitó su reinado a apenas 5 años. A pesar de eso, esta unión resultó ser fundamental para dar forma a las estrategias políticas y los fundamentos ideológicos de Felipe para los años venideros. En medio de estos hitos personales, el destino ideó un cambio de gran alcance en el panorama político de Flandes que se convertiría en uno de los puntos focales del reinado de Felipe. La abdicación de su padre Carlos V del trono español, y la posterior concesión del imperio a Felipe agregaron seriedad al reinado de un monarca joven y relativamente inexperto, arrojando su reinado al fuego de las pruebas desde el principio. Avanzando rápidamente hasta la década de 1560, Felipe se enfrentó a una serie de rebeliones en sus dominios tanto en el país como en el extranjero. Reconocido como un estratega astuto, a pesar de enfrentar varios reveses frustrantes, Felipe convocó a la Armada Española en 1588 para conquistar Inglaterra, aunque la invasión fue en última instancia un fracaso, enfatizó su búsqueda casi obsesiva de la centralidad política. El año 1598 vio la prematura muerte de Felipe II, pero su fallecimiento no marcó el final de su legado. Por el contrario, los acontecimientos futuros reflejaron el impacto duradero de su reinado. Su imperio que abarca todo el reino continuó desempeñando un papel predominante hasta bien entrados los siglos siguientes, afirmando firmemente a España como la columna vertebral en torno a la cual giraba la geopolítica europea. Más allá de sus adornos imperiales, había un hombre profundamente introspectivo, amante del arte, la cultura y profundamente devoto de su fe. Su influencia transformadora en la Europa posmedieval se extendió mucho más allá de su autoridad política, preparando el escenario para una era que todavía resuena con las manifestaciones culturales y artísticas del siglo de oro de España, un período de florecimiento creativo sin precedentes bajo su gobierno. La de Felipe era más que una historia de un rey y su reino. La suya fue una vida tocada por momentos de extrema grandeza y profunda tristeza. Sin embargo, en las oleadas y los momentos más tranquilos de esa vida, fue un viaje que casi proféticamente reflejó el curso de un imperio floreciente. Guiado por lo que creía que eran las necesidades y aspiraciones de sus dominios, Felipe gobernó con mano firme, sin sucumbir nunca a las tensiones insoportables de un tirano, sino que se veía a sí mismo como el máximo protector de un imperio marcado por la diversidad astronómica y la profundidad de la cultura. Para terminar, merece la pena mencionar que el significado histórico de Felipe II no se limitó a su propia época, fue un continuo que impactó la conciencia colectiva de los siglos venideros. Su reinado, aunque a menudo es objeto de debates y críticas, no sigue siendo tanto una cuestión de juicio, sino una crónica un vórtice ineludible de lecciones y legados, un espejo que refleja la relación duradera e intrínseca entre poder y responsabilidad. Fue un reinado que llevó a España al cenit de su prosperidad política, legado que legó a sus sucesores que siguió configurando el rumbo de Europa durante generaciones. Fue, sobre todo, un reinado que sentó las bases para el futuro. Comprender la vida de Felipe II es comprender las relaciones internacionales, la filosofía política y el coste de una sola decisión un juego que Felipe sabía jugar bastante bien. Concluimos nuestra exploración aquí con el recordatorio de que esta inmersión en la historia no es simplemente un ejercicio de retrospección sino una mirada al pasado diseñada para informar el futuro. Por cada rey que gobierna hoy, por cada consejero que imparte su consejo, y por cada ciudadano reclamado por su país, la vida de Felipe II es un testimonio vivo, un testimonio del poder duradero de las ideas, principios y valores.